gracias por continuar con nosotros en Entre Semana. Padre Noé Balán. Pastor, hablamos de que es el pecado el que ofende a Dios. Y nos insisten en el pecado, en el pecado, en el pecado, pero no nos ilustran cuál es ese pecado que lastima al Señor. ¿Nos puede usted dar un catálogo? El catálogo está representado en los 10 mandamientos, pero hay un origen. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, hubo la presencia de la serpiente y tentó a Eva. Le dijo: si tú comes del fruto prohibido, vas a ser como Dios. En ese momento Eva siempre pensó: bueno, tengo un consejo. La orden de Dios es de no comer el fruto prohibido. Pero el falso consejo de la serpiente es: come del fruto prohibido. A fin de cuentas, Eva tomó una decisión. Y esa decisión es comer del fruto prohibido. Es decir, de 2 consejos que tenía, decidió, a fin de cuentas, desobedecer a Dios. Es decir, hubo un acto de rebeldía. Todo acto de rebeldía contra Dios se llama pecado. Claro, me preguntas si hay un catálogo. Creo que todos los pecados son actos de rebeldía. Porque si vamos a los 10 mandamientos, dime, ¿qué pecado de los que están allá o qué ley que está allá va en contra de Dios? ¿O qué practicamos nosotros que va en contra de Dios? Y todo acto que nosotros hagamos es rebeldía. Y de ahí, pues, se fraccionan. Dice: no robarás, no cometerás adulterio, 6 días vas a trabajar, el 7º vas a descansar y se vas a honrar a Dios, etc. Cuando nosotros rompemos esas leyes, estamos siendo rebeldes contra Dios. Pero aquí hay algo. Me dices en cuanto a la cuestión trabajo, a la cuestión laboral, y si vemos eso, hay un desfase en las religiones. Por ejemplo, los judíos observan el calendario sabático. Los musulmanes observan el viernes como día de descanso. Los de la religión de Jesucristo observan los domingos. Hay un desfase. ¿Cuál es una razón? Y hablamos de la cuestión de los mandamientos. Sí, sí. Y yo decía, y observo, los 10 mandamientos en la época actual, eso ya fue muchísimo, hace 2000 años. ¿Esto todavía es práctico en la esfera de convivencia actual? ¿O hay que adecuar lo que dice con las circunstancias? Padre. Pues yo creo que la ley de Dios es eterna, no pasa. Si Él nos la dejó es porque el hombre lo necesita, y yo lo veo así, los mandamientos son pistas para la felicidad, no solo prohibiciones, sino son pistas. Y las pistas que nos llevan a la felicidad siempre serán buenas y bienvenidas. Ahora, la aplicación de ellas en el momento preciso, claro que se pueden ampliar y encauzar y explicitar de forma muy concreta en pecados actuales que pues se vive como, o se quisiera vivir como algo muy ordinario. Y entonces es donde necesitamos entrar iluminando con la palabra de Dios la realidad en la que se está viviendo el hombre, para decir: mira, por si no sabías, esto es pecado, y checa perfectamente con esto, que es la ley de Dios, que nos está prohibiendo esto. Por ejemplo, el caso de no matarás, ¿no? El no matarás, pues claro que el asesinato aquí en China, o sea, es muerte, es asesinato, y Dios no lo quiere. Quiere que vivamos en la hermandad, en la fraternidad. Pero a veces quienes dicen: bueno, pues si tú estás embarazada y quieres desechar el producto, pues mátalo, no hay ningún problema. No le van a llamar asesinato porque se escucha muy golpeado, muy fuerte, entonces vamos a desechar el producto. Pero ahí es donde viene la iluminación de la realidad de la palabra de Dios, que es: no matarás, y se dice: mira, ahí hay un ser viviente, hay un ser con vida, basta que te esperes 9 meses para que te des cuenta quién es el que está allí. El fenómeno del no interrumpas el proceso.
el fenómeno del no matarás, el aborto. Pero nos identificamos también con algo más. No solamente es no matar, ese no matar no también es una circunstancia de orden social y político. El matar de hambre, efectivamente, las enfermedades. Ahí es la aplicación. ¿Quiénes nos traen las enfermedades? Ahí es la aplicación de esa prohibición, porque se mata no solamente físicamente o con una pistola, sino también se mata con la esperanza, las ilusiones, el amor, los sentimientos, las causas, con la indiferencia misma, ¿no? O sea, el no hablar a la otra persona, pues ya estoy faltando allá la caridad y estoy matando al hermano, porque el no hablar a otra persona es decir, para mí no existes, no vives. Aparte de las guerras, ¿no? Y efectivamente, ahí es la aplicación de la casuística o de la moral cristiana para estos casos, aplicando el principio universal que sigue vigente. Por eso, pues las leyes humanas, pues ahorita están, al rato se derogan y se ponen otras para irlas aplicando acá. Sin embargo, nosotros no podemos decir estas ya no aplican, no. Esa es como la raíz, ¿no?, de nuestra ley que se va a aplicar para estos casos muy concretos que la sociedad está viviendo. Y eso sí, pues como cristianos, nuestros hermanos estarán de acuerdo en que como cristianos nos unimos en ese punto de partida de la aplicación de la ley de Dios para aplicarla entre nosotros y descubrir dónde está, pues, el egoísmo humano, que a veces es donde se cierra el amor de Dios y nos vamos privando de que Él more en nuestro corazón, de que Él se quede entre nosotros. En esta vertiente, las iglesias evangelistas, recalco, no siguen los cánones que sigue la Iglesia Católica, que en este periodo en el que la Iglesia Católica lleva la Cuaresma, ¿ustedes qué observan? Pues, como decía el pastor Durán, nuestra vida cotidiana debe ser de completa adoración a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, los 365 días del año, cada instante de nuestra vida debe ser de completa adoración a Dios. ¿Por qué? Primero que nada es un mandato. Segundo, es cuestión de fe. El Señor nos ordena que amemos, que haya también un constante arrepentimiento en nuestros corazones. Hablamos acerca del pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado a Dios, y eso nos damos cuenta porque el mismo Espíritu Santo nos lo dice, enseguida nosotros debemos ir con arrepentimiento a Dios. Decirle a Dios: Señor, perdóname, te he fallado y ayúdame a no seguirte fallando. Ahora, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, nosotros seguimos esto que estoy mencionando todos los días de nuestra vida. No esperamos que venga 40 días para hacer ese acto de reflexión, a reencontrarnos y prepararnos para entrar a la pasión y muerte del Señor Jesús, sino que es todos los días. Esa es nuestra práctica diaria de todo cristiano. Entonces, por eso es que nosotros no celebramos Cuaresma, ¿sí? Tampoco tenemos la prohibición de eliminar ciertos alimentos de nuestro diario comer, ¿no? Sino que nuestro diario vivir debe ser de completo arrepentimiento a Dios y de fe. Pero hablamos insisto en la cuestión del pecado, y señalamos, hablamos de algunas circunstancias, pero bueno, precisemos. Hace 2000 años la situación era completamente diferente a lo que se vive hoy. Por eso planteo, eso que fue ayer, todavía tantos años, sigue observándose así. Por ejemplo, quienes no practican ninguna religión, y no hablo de ateos, porque pues el ateo es un avance inaudito, porque yo creo que se tiene creencia en algo. Yo no sostengo, bueno, no acepto que exista el auténtico ateo, pero planteo lo que se veía en ese tiempo, que están inscritas en las tablas de Moisés, todavía tiene, porque hay una pauta. El mandamiento primero que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios, no, dioses ajenos delante de mí. Ajenos. ¿No es un poquito de egoísmo?
No había, por ejemplo, antes de que las religiones fueran de un solo Dios, monoteístas, cuando eran politeístas, eran muchos dioses y era completamente, o sea, no había ninguna prohibición en ese sentido. Ahorita no ha variado todavía ese sistema de el politeísmo, el monoteísmo, y decir nada más a mí me vas a adorar. Presbítero. Creo que la más grande tragedia del ser humano desde el principio, ese fue el politeísmo. Dios, quien es el Dios soberano por sobre todas las cosas, el creador del universo, nuestro hacedor, tiene todo el derecho sobre nosotros, porque Él es el Dios supremo. Cuando Adán y Eva fueron creados, vivieron una vida de perfecta felicidad mientras estaban en fidelidad con Dios. Cuando la primera pareja desobedece a Dios y cae en el pecado o en la rebelión, como ya se ha dicho, entonces el hombre o la humanidad representada por ellos se hundió en la oscuridad espiritual porque estos fueron sacados de la presencia de Dios. El politeísmo surge cuando el hombre pierde la originalidad del conocimiento de Dios. El politeísmo surge porque jamás el hombre puede olvidar ni dejar de sentir la necesidad de adorar a alguien. El hombre fue hecho un ser adorador. Un hombre del pasado dijo, hemos sido hechos por Dios y para Dios. ¿No sería por miedo? Sí, permítame terminar la frase. Y a menos que Dios ocupe el lugar en nosotros, viviremos en un completo desasosiego. Entonces, el hombre siente una necesidad de Dios, perdió el conocimiento de Dios, pero su ser ansiaba adorar algo, y empezaron ante la ignorancia que ellos tenían de buscarse objetos, madera, de cualquier otro material, los astros, y comenzaron a crear sus propias deidades. Esas deidades, o la adoración a esas deidades, fueron rodeadas de una serie de prácticas inapropiadas. Y el hombre se fue yendo cada vez, al tal grado que el politeísmo ha sido la peor desgracia para el ser humano. Hoy vivimos una época similar, o quizás en la época moderna. A veces pensamos cómo es posible que el hombre caiga en una situación de idolatría, de politeísmo y que se humille o se arrodille ante esta deidad, esta otra, esta aquella, olvidando al Ser Supremo. Y de hecho hoy en día nos damos cuenta, y por la experiencia, que hay personas que todavía no han captado esto, ¿no? No creo que sea un egoísmo el tener a un solo Dios, sino, como decía al inicio, son pistas para la felicidad, y el hombre en esa búsqueda de su creador, pues dice el dicho, ¿verdad? El que no conoce a Dios, a cualquier piedra se le hinca. A cualquier chivo se le hinca, lo he Entonces, escuchado. como estaba en esa búsqueda, pues ya se decía este ídolo, este otro, pero una vez que se viene a revelar el Dios vivo, el verdadero, porque es Dios quien sale al encuentro del hombre. Es lo interesante aquí en nuestra fe. No es el hombre el que encuentra a Dios, Dios se hace el encontradizo al hombre. Pero también a veces se incurre en el exceso. Por ejemplo, me acuerdo del ejemplo de Jefté, que era un guerrero de Dios. Jefté, en el triunfo de una batalla, le ofrece a Dios que cuando regrese a su lugar de origen, al primero que encontraría lo mataría. Y a la primera que encuentre es a su hija. Y la mata
y la que este no es un exceso. Sí, fueron abusos del Antiguo Testamento que efectivamente ese relato, ¿no? Que la hija dice, bueno, pues al menos déjame a llorar mi virginidad antes de que me mates, ¿no? Y dice, pues cumple tu promesa, porque has hecho una promesa y cúmplela. Aquí la enseñanza es el valor de la lealtad ante la promesa, llegando aún a ese exceso, que después queda muy claro que a Dios no le agradan los sacrificios humanos y se prohíbe el sacrificio humano, evitando que se puedan dar esos excesos que de hecho en el Antiguo Testamento aparece que se dieron, porque era una revelación gradual hasta llegar a la plenitud de la revelación en Jesucristo. Para eso nos sirve el Antiguo Testamento, para ir descubriendo de qué forma gradualmente el pueblo fue conociendo a Dios y el querer de Dios, que no era solamente su interpretación, sino verdaderamente lo que Dios quiere para mí. Y entonces con Jesucristo viene a caer ese telón, es decir, ahora sí conocemos y descubrimos al verdadero Dios por quien se vive en la persona de Jesucristo, que nos viene a mostrar el misterio de Dios, que el mismo hombre por sí mismo no hubiera llegado a descubrir a Dios, y que en Dios hay una familia, que es un Dios Padre, que es el Espíritu Santo y que es el Hijo, el enviado del Padre. Eso nosotros no hubiéramos llegado con nuestra propia razón a descubrirlo. Es Dios quien se revela al hombre, nos facilita. Ahora solamente nos toca creerle a Dios y obedecerle. Si me permiten, vamos a una pausa, regresamos.